los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va a enredar desde el balcón, como en el muro la piedra y va botando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto y entra el amor con su manto como una tibia mañana y al son de su bella diana hizo brotar al jazmín volando con serafín. Buenas tardes a todos, damos comienzo al homenaje. Hola, hola a todos. Hola. Este es un momento muy lindo, muy feliz, en donde celebramos y celebramos estar con Marcelo. Pero nos falta Marcelo. Nos falta Marcelo porque tiene que abrir su cámara y tiene que abrir su micrófono. Ya está. Ahí te estamos esperando, Marce. Ya Ahí está. estamos. Estábamos diciendo que este era un momento muy feliz, de celebración, que en realidad hemos estado contigo al inicio y al finalizar este congreso. Es una alegría inmensa decirles que en este acto de homenaje se le otorgará a Marcelo el premio a las contribuciones excepcionales al desarrollo y difusión del psicoanálisis en Latinoamérica. Este premio ha sido instituido a partir de este año en FEPAL por iniciativa y creación de Moisés Lemlich. Muchas gracias, Moisés. Hoy se lo distingue a Marcelo por su trayectoria, su generosidad, su pasión, su enorme capacidad para cultivar la amistad y por sobre todas las cosas por su hombría de bien. Nuestra amistad con Marcelo tiene años. Él siempre estuvo y él siempre está. Para las conversaciones profundas y coloridas sobre el psicoanálisis, sobre la vida, cuando celebramos encuentros en la costa uruguaya, en su casa Boyarú, en la costa, en donde él normalmente te espera con un asado en el horno chileno, una copa de vino, estoy emocionada, y es un ritual de todos los años, en donde estamos rodeados de árboles que todos tienen un porqué y todos tienen una historia. Y siempre él recibe con un abrazo entrañable de bienvenida junto a Maren, a la querida Maren. Es muy linda tu compañía cuando te disfrutamos en las buenas. Y es trascendental tu palabra oportuna y cariñosa en las malas de la vida. Sé por qué lo digo. Él no quiere que le digamos el maestro, pero como no quiere que lo digamos, se lo vamos a decir. Él es un maestro latinoamericano que ha permeado la formación de analistas y sostenido su presencia en los diversos espacios eruditos de nuestra región. Su voz y presencia circulan en forma notable en las actividades de FEPAL, y no solo en FEPAL. Tanto en la clínica como en lo social, el pensamiento de Marcelo ha generado ideas innovadoras, atrevidas,
que se oponen a la sacralización de los conceptos y a la coagulación de los dogmas. Se ha dedicado a construir puentes entre el pensamiento psicoanalítico y los otros saberes de la cultura. Él es un hombre comprometido, es un discutidor vigoroso en lo político y en lo social, con un alto involucramiento en la defensa de los derechos humanos. Marcelo se pregunta, ¿de qué modo y con qué finalidad puede o debe un psicoanalista ser cronista de su tiempo y testigo activo e implicado de su historia contemporánea y de la cultura donde vive? Espero que este congreso, Marcelo, no te haya dado una respuesta. Solo puedo decirte que tu pregunta fue la gran inspiración para hacer este congreso. Gracias por todo y gracias por tanto. Le doy la palabra a Moisés. Moisés, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Primero felicitar a los organizadores de este congreso realmente innovador y divertido, tengo que confesar. Igual hubiera preferido un abrazo de vez en cuando, como en los congresos presenciales, pero habrá que inventar algunas nuevas fórmulas. Pero en fin, regresando a Marcelo, para mí tiene esto un origen específico y concreto. Hace unos 10 años hicimos un simposio en Lima con Marcelo y Leo Nossen de invitados que se llamaba Psicoanálisis y Libertad. A partir de ese simposio, ¿no?, después conversando, se me ocurrió que ya era tiempo para mí de devolver lo que había recibido del psicoanálisis y de FEPAL y de las instituciones psicoanalíticas. Y la manera de hacerlo era creando un premio anónimo, vamos a decir, ¿no?, que quien quiera, analista o candidato, escribe un trabajo sobre psicoanálisis y libertad y un panel de FEPAL lo calificaría. La idea era poner sobre el tapete psicoanálisis y libertad. Era un premio a pensar, ¿no? Psicoanálisis y libertad, porque a veces hemos estado, la verdad, en la IPA y en el psicoanálisis en nuestra torre de marfil y hemos, vamos a decir, cavado una trinchera clínica y nos hemos olvidado del mundo. Pero creo que en América Latina hay una tradición particular sobre ocuparse de mundos, porque si no, realmente estás fuera de foco. Entonces, esta fue una manera de poner nuestra intención de participación social, ¿no es cierto?, dentro del mundo del psicoanálisis como parte de una tradición latinoamericana. Pero conversando, siempre converso con los amigos, con Andrés Raskowski y con mi amigo Max Hernández, como que se necesitaba una personalización, una representación importante y excepcional de un psicoanalista latinoamericano. Entonces pensamos, y rápidamente salió el nombre, no hubo mucho dilema. Marcelo es hoy el representante del pensamiento psicoanalítico latinoamericano dentro de su dimensión clínica, social y, permítanme un poquito, vamos a decir, de política institucional y mundial, ¿no? Porque su participación como presidente de FEPAL y como representante de Latinoamérica en el board, de todas maneras tiene y tuvo un tremendo peso, ¿no? Un peso de cuestionamiento y de disputa en relación al rol que había tenido América Latina dentro del desarrollo del psicoanálisis internacional. Entonces, el nombre Marcelo era, obvio, y ahí está. Entonces, una vez que se decidió claramente dar el premio,
caía sobre Marcelo y se trataba ahora de organizar más o menos el cómo, el cuánto y el qué. Bueno, esa fue mi contribución. Y recordaba justo que tuvimos nosotros unas cuantas conversaciones, no tan solo de amigos, sino en unas largas entrevistas en donde pudimos intercambiar, ¿no?, nuestras ideas clínicas, políticas y también alimenticias, ¿no? Un par de años en Punta del Este. Y recuerdo que me contó un chiste, Marcelo. Me dijo, ¿cuál es la diferencia entre un sastre judío y un psicoanalista? Una generación. Bueno, entonces, claro, no necesariamente el sastre, mi padre vendía muebles de segunda mano y así. Pero de todas maneras teníamos eso en común, ¿no es cierto? Eso de una generación que nos diferencia, ¿no?, de otro mundo, y eso yo creo nos deja una deuda para con este nuevo mundo. Y también recordé que el analista de Marcelo le recomendó mirarse al espejo. Y bueno, ¿y por qué? Porque a través del espejo uno no solo se ve uno, sino uno tiene que ver al mundo. Y yo creo que esa es parte de una responsabilidad que uno tiene, que a través de uno se hace cargo del mundo. Y ahí uno toma su responsabilidad. Y creo que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos con el análisis más allá de simplemente lo clínico. Yo creo que uno como analista tiene una responsabilidad con el mundo social, porque lo que hacemos con nuestros pacientes es nuestro trabajo. Lo que hacemos nosotros con el mundo es lo que hacemos como ciudadanos, ¿no?, y como gente responsable. Está en el Eclesiastés. Si no yo, ¿quién? Y si no ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, yo creo que esas dos cosas son las que unen. También Freud leía su vieja Biblia que su papá le había regalado, ¿no es cierto? Y eso es lo fundamental, que uno tiene que aceptar la responsabilidad que le toca y hacerlo de la mejor forma posible. Y creo que en estos momentos a Marcelo le toca recibir el agradecimiento de alguien como yo, que se siente, no diría honrado por su amistad, ¿no?, pero honrado por haber tenido alguien con quien conversar y de quien aprender, ¿no? Además, las veces que he ido a su casa en Punta Este, ahí en Punta Ballena, que merece, ¿no?, un agradecimiento separado y a lo mejor ¿no?, igualmente de maravilloso. Entonces quiero decir, Marcelo, lo que es este premio, que me parece que es el primero y que espero que pueda seguir en otros congresos psicoanalíticos, si no lo daré yo, lo darán mis hijos, no, es algo que quiero instituir. Quiero agradecerte por haberme dado la oportunidad de poder hacer eso y realmente disfrutar enormemente en el futuro de las veces que vamos a seguir conversando y todas las veces que hemos conversado. Es un gran abrazo virtual, quedando pendiente de dos cosas, el abrazo real y la copa de vino. Muy bien. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Cristina, te escuchamos. Bueno, decir en primer lugar que es un privilegio para mí participar de este merecido homenaje a Marcelo. Mis palabras van dirigidas, salteo el maestro, por lo que dijo Eli. No voy a decir dirigidas al maestro, al analista, al amigo, al compañero de tantas décadas, en la proximidad y en la distancia obligada del exilio por los tiempos oscuros de aquella dictadura cruel, perversa, uno de cuyos efectos fue la ruptura del lazo social y el desgarro producido por las pérdidas afectivas. Conocí a Marcelo cuando, siendo estudiante de medicina, me contaron que en el hospital universitario en el que me estaba formando,
Un grupo de personas que se llamaban analistas, yo no sabía lo que quería decir eso, ofrecía terapias de grupo gratuitas a estudiantes universitarios en el mismo hospital. Eran tiempos en que la medicina se enseñaba desde una mirada totalmente biológica, donde solo importaba el cuerpo enfermo. Recuerdo que en ese lejano tiempo, de mis 20 años, yo no entendía el porqué, si me iba tan bien en la carrera y en la militancia, andaba con angustias inexplicables que me producían mucho sufrimiento. Decidí inscribirme para una de esas terapias. Tuve que esperar muchos meses, como pasaba en aquellos tiempos, para ser entrevistada. La demanda era muy grande, hasta que finalmente me llamaron. Los terapeutas de mi grupo fueron, y quiero nombrarlos, Juan Carlos Plá y Mirta Pereda, de la generación de Marcelo. Marcelo estaba, a su vez, al frente de otros grupos. Empecé así a acercarme y descubrir a este grupo de pioneros de APU que inauguraban con total generosidad y compromiso esa experiencia que duró 5 años hasta que los militares intervinieron en el hospital y por razones de protección se tuvieron que suspender abruptamente las terapias. Fue también mi descubrimiento y primer contacto con el psicoanálisis. No se trata de hablar de mí, sino de, al modo de un corte horizontal, de una foto, mostrar a Marcelo en aquellos tiempos inaugurales del psicoanálisis en la universidad, allá por los años 70, en el que él formaba parte de la segunda generación de analistas de APU. Paso a este presente. En este presente de nuestras disfrutables mañanas de mate, los sábados en su casa, con la compañía de Maren, fuimos corriendo juntos en estos meses previos al Congreso y a su homenaje, historias de vida que en muchas zonas de cruce evocaban, desde lo social, lo político y lo analítico, tiempos compartidos. Elegí traer a este momento, a esta celebración colectiva cargada de afecto y agradecimiento, un acontecimiento que nos marcó profundamente a los dos. Tiempos de historias compartidas, de historias de exilio de su parte y de incilio de la mía, entre las que se cuentan, para citar una sola como la punta de un iceberg, el hecho de que él aprendió a hablar el francés con los pacientes psicóticos en la clínica de la Genée, a 200 kilómetros de París, recién llegado a su exilio en Francia. Yo, que recién llegaba de una larga beca en Francia, me enteré que había sido expulsada de mis lugares de trabajo en Montevideo por razones de mi militancia política. También por razones de seguridad y en busca de nuevos trabajos, me fui a vivir en la lejana frontera de las ciudades de Rivera y Libramento, ciudades separadas por una plaza, como ustedes saben, mientras me planteaba mi regreso a Francia. Aprendí el portugués con mis pacientes brasileños y a descubrir la riqueza de la cultura brasileña hecha de mestizajes e hibridaciones. Comencé mi primer análisis, viajaba los fines de semana a Montevideo, descubriendo que mi deseo era quedarme en el país mientras mi vida transcurría en esa zona de fronteras, asomándome a esos nuevos mundos desde mi condición de inmigrante en esa nueva cultura. Marcelo Viñar, hombre del psicoanálisis, hombre de la cultura y fuerte interlocutor de nuestro tiempo. Alguien que no ha cesado de transmitir a lo largo de su vida y hasta el día de hoy la necesidad de tolerancia al extraño y al diferente, a la opacidad de la palabra en la escucha analítica y al desasosiego que le es inherente. Impronta indeleble, marcas profundas que sigue dejando hasta el día de hoy en su concepción de la transmisión entre generaciones y su modo de ser y estar en el mundo. Este homenaje quedará seguramente escaso de palabras para poder dar cuenta de su dimensión humana, del vigor de su creatividad, de su incansable capacidad de trabajo y de su mano siempre tendida a la hora de recibir al amigo, al candidato en formación, al paciente, al sufriente, al perseguido, que en aquellos tiempos de persecución política le costó la cárcel y la tortura, dando cuenta de su compromiso ético y humano. Marcelo ha destacado siempre con orgullo su perfil político gestado en nuestra Universidad de la República.
universidad antiimperialista, tercerista, transmisora de ideas republicanas, universidad del cogobierno, que llevaba y lleva implícito el diálogo horizontal con los tres órdenes que la constituyen, el estudiantil, el docente y el de egresados. No es casual que una vez ingresado Marcelo al Instituto de APU, formara parte de la reforma que integró la participación activa de los candidatos en la dirección del instituto, y que impulsara, junto con miembros fundacionales, la reforma de 1974, que llevó adelante la supresión de la función del analista didáctico por el de grupo de funciones, en los que los analistas, supervisores y docentes discuten en un plano horizontal las políticas de la formación y transmisión del psicoanálisis. Una forma de cogobierno en el instituto, en la forma de concebir a través de intensos debates e intercambios que heredamos como marcas de origen de la APU, los criterios siempre en construcción de la adquisición de la identidad analítica. Yo, a modo de una breve sinopsis, he recorrido entrevistas, libros, jornadas, y voy a tomar flashes, algo así, de pensamiento de Marcelo en distintas tópicas, tratando de ser breve. En relación a los orígenes y la herencia de Freud, palabras tuyas, Marcelo, diciendo: estamos hechos de cuerpos y leyendas, entrar al mundo por el cuerpo y el grupo, siendo el prójimo parte de sí mismo. Ninguna generación se repite en la siguiente. Desde lo heredado, cada individuo en cada generación tiene la necesidad de reinventarse. Repetición, pero también ruptura y desprendimiento de tradiciones familiares y transgeneracionales marcadas por cada época. Ser herederos de Freud y de la modernidad sólida implica poder rescatar los tesoros, pero al mismo tiempo poder mantener el carácter subversivo heredado del propio fundador e inherente tanto en la teoría como en la práctica a nuestra disciplina. Cada individuo se duplica en una pregunta y una respuesta en relación al otro. Tarea infinita que Freud, como heredero del diálogo socrático, sostuvo a lo largo de su vida y de su producción científica en su apertura a las diferentes disciplinas que fueron nutrientes de su obra. Siempre hay una coautoría en el diálogo. Se pregunta Marcelo sobre la posmodernidad. El cibersujeto de la actualidad, con sus múltiples máquinas, ¿sustituye al otrora sujeto de la constelación identificatoria familiar, donde históricamente se construían sus cimientos estructurantes? Sobre el ejercicio de nuestro oficio, dice: cuando uno elige la vocación analítica, es lo afectivo, lo emocional, el diálogo sin fin con uno mismo y con los otros, lo que marca el camino. Guiado por la opacidad del gran otro, que siempre se revela a medias, desde la multiplicidad que está dentro de cada sujeto humano. Sobre la formación, llamaba la atención y ha dicho: atentos a los indoctrinamientos en la formación analítica, atentos a los ortodoxos de la tradición que recuerdan a los inquisidores del siglo XV de la Iglesia Católica, atentos a la excusa de poner la diferencia entre el psicoanálisis actual y el clásico en la frecuencia de sesiones al modo de una absurda simplificación. Atentos a la repetición del saber doctrinario, donde el maestro ocupa el lugar del referente bíblico de la religión, con sus efectos de idealización y sometimiento acrítico, que lleva a la fabricación de adeptos y no de seres pensantes. Nada más terrible que cuando la teoría se convierte en religión y pasa a ocupar el lugar de la creencia, deslizándose al campo de lo sagrado. En relación a la ética, decía Marcelo, en relación a las hegemonías teóricas productoras de enfrentamientos tribales en las instituciones, mantener el respeto por las diferencias y las coincidencias. ¿Cuáles son las alteridades a legitimar y las autoridades a rechazar? La eterna tensión entre pulsión de vida y muerte, entre habilitar el lado creativo y promover el lado destructivo, apuntalando idealizaciones y sometimientos. Tener presente que los aspectos hostiles que no pueden ser trabajados en el propio análisis pasan a jugarse en el devenir institucional,
lo plural y la otredad tienen que tener cabida en el devenir institucional, además de tener cabida en nuestro modo de pensar el mundo. Sobre la teoría, decía, la oposición entre aparato psíquico descrito por Freud, según el lenguaje científico y causalista de su época, para pensarlo, propone Marcelo, de una manera poética, pensarlo en términos de viento, de lo que siempre está en movimiento, que puede ser brisa, que puede ser huracán, que puede ser ventarrón. Qué mejor imagen de los avatares del psiquismo humano. Sobre la interdisciplina, algo muy interesante. Es fundamental en la formación de todo analista y en la vida de todo analista hasta su muerte, tomar el psicoanálisis como segunda vocación, o mejor, cuestionarlo como única vocación. Tener otros amores, no solo el amor por el inconsciente freudiano. No se puede girar alrededor siempre de la causalidad fantasmática inconsciente, bajo el riesgo de caer en las hipnosis de masas. Cris, Bien, vamos tomándonos unos minutitos para que ya pueda voy haber terminando. lugar. Gracias. Hablaba sobre la curación, que es poder convivir con la propia locura, los propios excesos, los propios defectos, sobre la clínica actual, sobre lo sociopolítico, la necesidad de pensar el espacio de lo social, de la cultura del vértigo, no solo la psicopatología. La historia personal no puede ser escrita sin la presencia del otro. Tiempos de neoliberalismo, de la globalización, de la posverdad, de la distorsión de los hechos para moderar una verdad distorsionada. Y ya termino, Eli. Darte entonces, Marcelo, las gracias en nombre de tantas generaciones de nuestra institución, la APU, y de tantas sociedades latinoamericanas que te invitan y te siguen invitando como has sido visitante e interlocutor. Gracias por tu capacidad de promover inquietudes, de cuestionar nuestras certezas, de poner en movimiento lo instituido, habilitando lo instituyente. Finalmente, gracias por animar la palabra y el pensamiento y por enseñarnos la frescura del descubrimiento y el asombro. También desde una posición crítica para pensar estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Otro abrazo, al igual que Moisés, fuerte y virtual y capaz que personal en otra mateada. Vos Muchas tenés gracias. más opciones, Cristina. Yo tengo ventajas Bueno, más que ustedes. yo les Y Gladys comento, también. estamos un poquito acotadas con el tiempo, así le podemos dar un ratito a Marcelo. Disculpen, estos son los tiempos de la virtualidad. Gladys, y luego lo vamos a escuchar a Virginia. Bueno, sí, voy a cortar entonces. Sí. A mí me gustaría también escuchar a Marcelo, Sí. ¿no? Sí. Pero no puedo dejar de decir que estoy muy contenta de que las circunstancias de integrar la actual directiva de APU me permitan hoy estar acá y tener el honor de representar a nuestra institución en este acto. También está representada por Cristina, pero Cristina hoy está en una representación más extensa. Pero bueno, no puedo nombrar a todos los integrantes de APU, miembros y analistas en formación, a quienes represento, pero voy a nombrar a mis compañeros de comisión directiva y decirles a todos ustedes que mis palabras son también las palabras de Ana Irigoyen, de Susana Valparda, de Susana Silva de Chele, de Magdalena Filgueira, de Eber Tenenbaum y de Álvaro Sanz. Son también las palabras de todos nuestros amigos. Las palabras que dirían nuestros amigos de forma diferente, pero el amor estaría en todos. Todos los amigos quienes han tenido y tienen la oportunidad de ser amigos, analizando, supervisando, alumnos, compañeros de grupo de trabajo y de estudio con Marcelo. Bueno, y en nombre de la Asociación Psicoanalítica quiero también nuevamente agradecer personalmente al doctor Samuel Lemlich por esta hermosa... Moisés. Bueno, perdón, te cambié el nombre. Otra amiga cercana de Laura Verísimo me dijo, y otros también me dijeron, es importante que puedas decir qué significa Marcelo para nosotros.
cómo su accionar, sus palabras y el compromiso con sus ideas, sostenido y plasmado en escritos y obras, deja huella en nosotros. ¿Cómo explicar eso en pocos minutos? Algo que tiene una dimensión casi inabarcable, y sin caer en aquello que nosotros no queremos y que sabemos que Marcelo no querría, que lo presente como que ese lugar luminoso que tiene se sostiene como si fuera la figura de un gurú o de un maestro. Esas figuras, ¿por qué Marcelo no quiere eso? Porque esas figuras están casi siempre envueltas en una aureola de idealización y favorecen, aún sin buscarlo expresamente, favorecen la veneración. Eso no sucede con Marcelo porque él se destituye de los sitiales y está siempre tan dispuesto a ser cuestionado como a cuestionar. Marcelo ofrece sus ideas para ser debatidos y regala su experiencia con la sencillez con que el antiguo labrador desde el puño entreabierto deja caer las semillas en el rastro del trillo. Todos lo escuchamos hace unos días acá en el Congreso, cuando sintetizó su vida y su saber en 3 experiencias de aprendizaje. Desde la medicina con la palabra de los enfermos, como psiquiatra y psicoanalista con los esquizofrénicos y con los niños y jóvenes en conflicto con la ley. Poblaciones vulneradas, poblaciones marginadas, personas excluidas como sujetos de derecho, excluidas de su derecho a la palabra, de la escucha de esa palabra reprobada, sumergida o descalificada. Marcelo extrae el diamante del conocimiento. Y ese conocimiento, así adquirido, amasando el barro del dolor de lo humano, se entrelaza siempre en su palabra, con la potencialidad, además, de una esperanza transformadora. Y también con la voluntad de incidir en una concepción del psicoanálisis que no quede restringida a la caricatura del consultorio al que llegarían exclusivamente burgueses neuróticos. Esa imagen restrictiva de nuestra disciplina es propiciada por aquellos que no quieren aceptar la amplitud del psicoanálisis y que no conocen a Marcelo Viñar. No se trata de que Marcelo incite la idealización de una búsqueda de verdad en el discurso del loco y del marginal, sino que se trata de integrar aquello que ha sido expulsado y aprehenderlo, reintegrarlo, al menos en principio en nuestro pensamiento. El reconocimiento del otro en sus representaciones, en sus presentaciones más carentes y dolidas, en la forma de abordaje que Marcelo propicia, va mucho más allá del reconocimiento de lo loco y miserable de cada uno, de nuestra interioridad, va más allá de la admisión de todas las facetas amables y horrorosas que nos distinguen como ejemplares humanos, aspectos que si solo alcanzan un reconocimiento intelectual, no borran la mirada condescendiente hacia el otro, el diferente. Lo que Marcelo trabaja en sí mismo y en nosotros, con sus ideas, es la tarea de responsabilidad que nos corresponde explorar y asumir, aproximándonos al corazón de la organización social que incluye y excluye y nos atraviesa. Las causas de la injusticia y el dolor social no son transparentes ni sencillamente descifrables, pero insistir en el análisis histórico de las coyunturas sociales, como podemos insistir en el descubrimiento de los caminos de la emergencia de lo inconsciente, nos implica en responsabilidad como psicoanalistas y como ciudadanos. Esas no son condiciones aislables una de la otra, como bien nos ha enseñado y nos enseña Marcelo cotidianamente con su vida y con su obra. Ayer, en un panel desde el Congreso, escuché a Leopoldo Nosek decir: el psicoanálisis es cultura y cultura es lo cotidiano. Me gustó mucho esa frase muy jugada, esa condensación en la palabra que no separa, que no pone una barra entre la cultura y el psicoanálisis,
ni encierra al psicoanálisis exclusivamente en la función de psicoanalizar. Lo ubica en lo cotidiano, y lo cotidiano es el libro, es el psicoanálisis, es el amor, es el rastrillo, el poeta, la comida, y también es el otro que no tiene para comer. Entonces, se trata de escuchar ese discurso del otro que nos perturba y desalienta, ese discurso que nos afecta y nos duele, ese discurso que nos concierne como humanos, que nos pertenece como humanos y que nos define como tales. La complejidad de aspectos diversos y opuestos que implica la condición humana resulta restringida si pretendemos abarcarla desde una forma sola de conceptualizar. Por eso Marcelo es y ha sido siempre un entusiasta propulsor del diálogo interdisciplinario, reconociendo la deuda enorme del psicoanálisis con otras ciencias y con otras artes. Gladys, discúlpame, vamos a ir cerrando un poquitito para dar espacio. Gracias. Sí. Perdón, sé que es sumamente incómoda estas intervenciones, pero... Yo sé. Sí, 3 minutos para decir... Siempre molestan, pero... No te preocupes. Nos vamos a quedar sin tiempo y la escuchamos a Virginia y un poquito a Marcelo. Quería decir que Marcelo citó a Chillida, también lo escuché citar a Chillida, y no me pareció casualidad, me parece que hay ahí también una afinidad importante, porque Chillida nos dice que hay que saltar la barrera de lo sabido para trabajar en lo que no se sabe, y no voy a decir lo otro que iba a decir de Chillida, en esa afinidad con Marcelo. Pero quiero decir, dame un segundo o dame medio minuto, Elizabeth, porque no quiero dejar de decir que yo, como dije al principio, estoy acá en representación de APU y que mis compañeros de comisión directiva también querrían decirle algo a Marcelo. Me pareció abarcable traerle para él palabras que eligieron mis compañeros para representarlo. Les pedí una palabra, algunos me dieron una o una imagen, otros frases enteras, más de una imagen o varias palabras. Y entonces, para terminar, les voy a leer entretejidas las respuestas de Susana, de Anita, de Álvaro, de Susi, de Magdalena, de Ever y de mí misma a la pregunta, ¿cómo nos representamos a Marcelo? Marcelo Viñar es uno de los grandes, es aquel que produce vida y psicoanálisis en las más variadas circunstancias. Genera grupo, pensamiento, institución. Sostiene y ayuda a tramitar en los consensos y en los disensos. Se aproxima con gran pasión a la vida del otro. Es generoso, lúcido, irreverente, apasionado, provocador, sensible, cálido. Claro a la hora de pensar y directo a la hora de concluir. Posee también la sabiduría de callar. Es un grande sin fronteras, desafiante, valiente. Nos transmite lo más importante. Entonces, Gladys, perdón, quiero decirte, me están escribiendo desde la plataforma para decir que nos van a cortar la transmisión. Entonces, perdón, yo sé que, insisto, esto es muy incómodo, pero le tenemos que dar la palabra a Virginia porque ya no tiene casi tiempo. Okay. Es bellísimo lo que estás diciendo, pero le damos... decite una palabrita más para que no quede tan mal y le pasamos la palabra a Virginia. Mil disculpas. 3 palabras. Padre, árbol grande y frondoso. Bien, gracias. Virginia, por favor. Sí, gracias. No sé, creo que quedan muy pocos minutos y lo querían escuchar todos a Marcelo. Solamente decirles que estoy muy agradecida porque me hayan invitado a formar parte de esta mesa de homenaje a Marcelo. Y yo creo que también es de cierre del Congreso, si no me equivoco. Sí, Virginia, no te equivocas. No, entonces, primero quería decirles gracias y algo que yo ya he dicho mucho en estos tiempos, que yo estoy muy orgullosa de las sociedades psicoanalíticas que han podido hacer rápidamente frente al desafío de la pandemia en el campo de la salud mental
y rápidamente pasar a la modalidad online, la formación, los análisis, las actividades científicas y también los congresos. Y FEPAL me parece que este congreso, yo tengo que felicitarlos porque ha sido extraordinario. Por supuesto que no se puede, no suple la reunión en persona, pero fue cálido, hubo mucho trabajo, se ve que estuvo muy bien pensado y han desarrollado un programa absolutamente variado e interesante. También lo que me hace sentir orgullosa es que las sociedades, y sobre todo las latinoamericanas, han respondido inmediatamente ofreciendo ayuda a la población y a la comunidad. Ayuda psicoterapéutica, ayuda de la manera que cada uno pueda, pero se ha hecho y quiero agradecerles a todos. Ahora, este es un homenaje a Marcelo. Yo tengo que ser breve, así que voy a tratar de decir en pocas palabras mi alegría de estar aquí celebrando a Marcelo, con quien tengo experiencias compartidas, desde mesas en distintos lugares, en distintos países, en presencia, virtuales, comiendo también chivitos en Montevideo, asados aquí en una parrilla en Buenos Aires. Y también recuerdo muy especialmente, Marcelo, esa caminata que hicimos en Praga, cuando Marcelo era el presidente de FEPAL, y yo creo que era la coordinadora del Comité de Niños y Adolescentes, y bajamos caminando del castillo hasta abajo y en una charla muy profunda, como siempre, donde Marcelo, y voy a decir esto nada más, y después una cosita más, Marcelo es capaz de habitar un espacio muy difícil de habitar, que es el de sostener una posición ética como persona, como profesional, como habitante del mundo, porque no hay, y a la vez ser capaz de cuestionar sus propias ideas, no solo cuestionar las ideas de los demás, sino que frente a desafíos que le presenta la clínica y el modo de vivir contemporáneo, yo lo he visto a Marcelo cambiar de ideas, y esto me parece que es fundamental. Y habitar este territorio, sostener la posición ética y ser capaz de cambiar, no es fácil. Yo quiero felicitarlo a Marcelo por esto, y creo que por esto, por mucho más, todo lo dijeron ustedes, es merecedor de este premio. Es una figura sobresaliente en el pensamiento latinoamericano, pero no solamente aquí. Una palabra más. Yo afiancé mi amistad con Marcelo a partir de mi profunda amistad con Maren, su compañera de toda la vida, la querida Maren, analista de niños con quien formamos parte del primer grupo de analistas de niños, cuando el análisis de niños, que era el hermanito menor relegado, encontró un lugar en la estructura de la API. Entonces, los veo a los dos juntos, como los vi siempre juntos, y les mando un abrazo muy fuerte. Para mí ya está. Gracias, Virginia, muchas gracias. Marcelo, por favor. Poca cosa. La APO nunca fue una isla, nunca fue replegada sobre sí mismo. Las compañeras que hablaron organizaron siempre relaciones con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Psicología, dialogamos con historiadores, dialogamos con maestros, con pedagogos, dialogamos con periodistas. Es decir, esta relación abierta a la comunidad me precede y supongo que nos va a trascender a todos nosotros. Es gracias a esos encuentros que conocí a José Pedro Barrán, historiador de la sensibilidad, y el tiempo que nosotros nos pasamos escuchando pacientes, él lee documentos. Y él dice que la lectura de documentos históricos muchas veces dicen más de quien interroga que del tema interrogado. Es decir, que el documento está determinado por lo que quiere sentir y decir quien testimonia. Yo pienso que esta causalidad circular de muchas cosas que se me atribuyen, que se me adjudican en propiedad, son compartidas en un circuito de causación circular
de colegiado de una tarea. Yo estoy contra los caudillos, estoy contra los monarcas, y que solo en las tareas colectivas, donde los hombres somos transitorios y mortales, el psicoanálisis y las causas van mucho más allá de una vida humana. Y este es un doble momento de celebración, y con esto cierro y termino. Justamente que nos estemos recíprocamente celebrando y abrazándonos de manera virtual pero virtuosa, en este momento de oprobio y a una semana de una elección política del país más importante, con un planeta asediado por pronósticos catastrofistas y apocalípticos, que exista la capacidad de vivir, de celebrar y de pensar en estas condiciones de adversidad, donde la complicidad de las acciones humanas con el coronavirus para producir toda esta serie de muerte y de destrucción, el verme reflejado como un espejo en las compañeras y en Moisés, me lleva a confiar en la aptitud reparatoria de la humanidad. Un abrazo grande y la seguiremos siempre, siempre juntos. Gracias, gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, por este premio inaugurado y sostenido. Gracias a todos. Un abrazo muy grande, Marcelo. Claro. Yo con estas muchachas acá todas tan lindas, Moisés, me olvidé de darte un abrazo a ti. Nada menos que a él, que te está dando el premio. Queda pendiente, no te voy a dejar de cobrar. Yo nunca había leído, nunca me animo a leer las cosas que he escrito. Y me leí el otro día de nuestras entrevistas hace 10 años, y de las cosas de mí que me enteré allí, que me arrancaste tú como Svetlana Alexievich, premio Nobel del periodismo y de literatura. Nunca pensé que alguien pudiera arrancarme verdades tan íntimas. Bueno, Está bueno. abrazo muy fuerte, hermoso momento. Gracias a todos, muchas gracias. Chao.